¿Me escuchan? Muy bien. Buenas tardes, es un gusto para mí volver a mi alma mater en cuanto a la maestría. Viví 2 años enteramente que me cambiaron la vida, grandes profesores, grandes compañeros que hoy la vida nos ha unido y seguimos trabajando. Es para mí un gusto que me hayan invitado, a la maestra Sugeli, también a Janet. Muchísimas gracias siempre por su invitación y para mí es un gusto cuando me invitan. Con ustedes colaboro siempre y siempre para aprender y aprender de ustedes también, ¿no? Uno como profesor aprende de sus alumnos. Pero bueno, yo les vengo a hablar desde mi perspectiva, qué es lo que me ha ayudado a mí como egresada de una carrera de las humanidades. Me dedico a la educación desde nivel básico hasta universidad, hasta maestría, y es un cambio radical. Uno aprende, uno sigue en esta lucha ardua de los alumnos y enfrentarnos a. Pero ¿cómo la inteligencia artificial puede complementar la enseñanza de las humanidades? Tenemos varias preguntas que no sé si en este momento serían preguntas retóricas, en donde somos capaces de... ¿Le podemos cambiar, por favor? Somos capaces de desenvolvernos de manera ética en una ciudadanía digital. Somos lo suficientemente educados en una escritura no normativa o en una escritura en cuanto a un texto, un mensaje. Nos adaptamos a entornos virtuales en la contingencia sanitaria. ¿Hay posibilidades de evolución y mejora continua con la inteligencia artificial? ¿Será necesario el networking escolar con la inteligencia artificial? ¿Será necesario tener este face to face con los alumnos, con los compañeros, con las redes de apoyo que hacemos? ¿Qué pasa en los pasillos de nuestras aulas? ¿Qué pasa en los pasillos de la universidad? ¿La inteligencia artificial estará inmersa en las humanidades? ¿Daremos formato APA a un chatbot? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a citar? ¿Usaremos las netiquetas? ¿Nos vamos a desenvolver en una verdadera ciudadanía digital? Todas estas preguntas a lo largo de este congreso, de este encuentro de formación humanista, las humanidades y la inteligencia artificial, quedan en la mesa, y seguramente que en estos días estas preguntas van a continuar y nosotros nos las vamos a seguir haciendo, pero ¿hasta qué punto? Muy bien. Les voy a mostrar un video en donde nos muestra cómo serán los próximos 10 años a partir de una orden, un comando que le demos a ChatGPT. Este documental ha sido creado íntegramente por una inteligencia artificial. O quizás no. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y, a la vez, el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. La tecnología pasa a millones de teléfonos de todo el mundo con aplicaciones como Lensa, que recauda millones de dólares al día produciendo fantásticos retratos de sus usuarios. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono.
Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Esta es la crónica de un posible futuro de la humanidad basado en datos reales y testimonios de expertos internacionales. Un futuro que podemos evitar. Arrastrada por el furor de ChatGPT, Microsoft invierte $10.000 millones en OpenAI. Quiere incorporar la tecnología en todos sus servicios, comenzando con su motor de búsqueda Bing. Después de más de una década desarrollando prudentemente su inteligencia artificial, Google olvida la cautela y responde apresuradamente lanzando su propia versión, a la que llama Bard. A los pocos días, el nuevo Bing se demuestra como un sociópata manipulador y mentiroso. Bard también comete serios errores, pero Google y Microsoft argumentan que están en pruebas e ignoran estas señales de alarma. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas. Bueno, este es un video que dura aproximadamente 12 minutos. Este es el título, El fin de la realidad. Así será los próximos 10 años con inteligencia artificial, Control Z. Es interesante porque te da un resumen de lo que va a pasar en las distintas artes, en cinematografía, en distintos libros de texto, incluso textos literarios, que es válido que lo podamos ver. Nosotros podemos saber si le pidieron a ChatGPT hacer un documental sobre esto, ¿no? Adelante, por favor. El siguiente es un video, este es de 5 minutos, es para que ustedes también lo puedan ver. Seguramente ya lo han visto a lo largo de este encuentro de humanidades, cómo la inteligencia artificial ayudará a los profesores del maestro Kai-Fu Lee, experto en inteligencia artificial. Y prácticamente él se centra en lo que voy a hablar prácticamente en cuanto a lo que le debemos enseñar a los estudiantes, a los alumnos, cómo fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento divergente en la escuela, cómo podemos hacer nosotros los profesores para que los alumnos lleguen a esta metacognición. Es algo muy interesante en lo que nos muestra el maestro Lee. Sin embargo, él se centra en que debemos formar personas con una capacidad de empatía, con una capacidad de humanidad, de hermandad, de saber qué siente el otro y sobre todo enseñar a nuestros alumnos a fomentar el pensamiento crítico. Entonces, es muy interesante este video, es de 5 minutos para que ustedes en algún momento lo puedan explorar y se centren cuál es la postura de esta conferencia. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué es la AI? Seguramente a lo largo de este encuentro ustedes han podido llegar a distintas conclusiones. Sin embargo, ¿qué significa la capacidad de utilizar una inteligencia artificial? Aprender de la experiencia, ajustarnos a nuevas formas de enseñanza, pero sobre todo a aprender a desaprender, que yo siempre digo esta frase, aprender a desaprender, y fue una de las partes modulares en mi defensa de tesis. Nosotros como profesores debemos aprender a desaprender y esta postura siempre la mantengo porque lo pudimos hacer en la contingencia. Nos tuvimos que adaptar a una computadora, nos tuvimos que adaptar a trabajar con todo el G Suite de Google, tuvimos que aprender qué era la hamburguesa del lado derecho y qué era un waffle del lado izquierdo para nosotros mostrarle a los alumnos y enseñarles también a ellos cómo estaba una tarea, cómo podíamos trabajar de manera colaborativa en un simple y sencillo documento, en un simple y sencillo corcho con post-it interactivos, ¿no? También la inteligencia artificial tiene la capacidad de que nosotros como profesores podamos potenciar toda nuestra creatividad, todo nuestro desarrollo y pensamiento divergente. Podemos adoptar patrones complejos de evaluación, descubrir y solucionar ciertos problemas con algún alumno que tenga, encontrar, no sé, alguna posibilidad artística. Adelante, por favor.
Y bueno, estos son unos datos duros que nos arroja el uso de la IA en la universidad. El 43% de los estudiantes en Estados Unidos admite haber utilizado ChatGPT para estudiar, no para hacer trabajos. El 35% de los estudiantes universitarios utilizan, entre comillas, inteligencia artificial. Más del 11% de los trabajos universitarios y escolares en todo el mundo contienen contenido generado por la inteligencia artificial. Aquí es donde entramos nosotros. Aquí tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a tener una ética que se valore, que nos dé un valor a nosotros como profesores, enseñarles a usar que la inteligencia artificial no es nada más pedirle al chatbot que genere un texto o una rúbrica, por ejemplo, sino que aprovechemos estos alcances. Estos alcances pueden, nosotros podemos llegar a la conclusión incluso con ellos. Les cuento rápidamente una situación retórica, que la convierto en este momento en una situación retórica, pero fue en un contexto real. Cuando somos maestros, uno está en una tarima, uno siente que tiene todo el conocimiento y el poder tan solo subir un escalón, 2 escalones, pero no es así. Nosotros también aprendemos de ellos y los vemos y podemos escuchar qué está diciendo el alumno que se siente enfrente, qué están haciendo los dos que están acá, la pareja. Podemos tener como que dar un escáner a nuestro salón y eso lo trabajamos diariamente desde que entramos a trabajar a las 7 de la mañana, en mi caso a las 7 de la mañana, y escuché, hay que hacer el ensayo de la Miss en ChatGPT. Y yo intervine. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué le vas a dictar? ¿Sabes qué comando le vas a dictar? ¿Sabes cómo lo vas a realizar? Y otro empieza, no le digas, que no se entere, sí, es que lo vamos a parafrasear. Y yo anotando, aprendiendo de ellos, usan paráfrasis.com, ya que se los genera ChatGPT, lo pasan a otra aplicación, pero no saben que nosotros también trabajamos con Turnitin, ¿no? También hay otras aplicaciones que nos podemos dar cuenta que ese trabajo fue generado en su mayoría por inteligencia artificial y el humano solo engargoló, ya no se engargolan, lo mandan, ¿no? O el humano nada más le puso su nombre o la portada. Y les dije, vamos a ver ChatGPT. Cada escuela, cada institución tiene sus formas de trabajo y nosotros lo tenemos que adaptar como colaboradores de esa institución. Pedí que me abrieran 5 minutos nada más ChatGPT. Les dije, vamos a pedirle entre todos que nos escriba un soneto. Y ellos estaban realmente espantados en esta situación retórica. ¿Cómo la misma nos va a poner ChatGPT? Escríbeme un soneto. Lo escribió en menos de 30 segundos, todo proyectado en su pantalla en el salón. Y les dije, vamos a ver. Empecé a contar las estrofas, 4 estrofas, 2 tercetos y 2 cuartetos. Perdón, pero mi referencia es de letras, mi formación es de letras. Empezamos a contar en decasílabos, sinalefas, aquí tiene 13, aquí tiene 11, un soneto es un endecasílabo, como está la sinalefa, está de esta manera, y se dieron cuenta, les demostré que no toda la verdad tiene ChatGPT. Ahí es donde entramos nosotros, es mostrarles que no te da la información verdadera. Les demostré que no era un soneto escrito de manera correcta. Unos versos tenían 13 sílabas, otros sí era endecasílabo, no había una sinalefa, que es una de las reglas que puede tener, que tiene un soneto. Ellos se dieron cuenta de eso. Posteriormente llegaban los alumnos a entregarme trabajos. ¿Qué piensas de ChatGPT? Se volteaban a ver, ¿por qué nos preguntas eso? Eso es prohibido, no, no es prohibido, quiero saber qué piensas tú. Entonces es tratar los temas con ellos de manera directa, sin miedo, sin ningún prejuicio, sin juzgarlos, saber y
entender qué es lo que están haciendo, demostrarles que no tiene la verdad absoluta ChatGPT. Bueno, otra cosa que me pareció interesante en estos datos duros del uso de la inteligencia artificial en la universidad es la aplicación del lenguaje de inteligencia artificial en Duolingo, que tiene más de 50 millones de usuarios en Estados Unidos. En un mes, ¿alguien de ustedes ha utilizado Duolingo? ¿Lo utilizan para aprender o para ganarse los dulces o para ganarse ciertas insignias? ¿No? Insignias, ¿verdad, madre? Claro, porque aquí entra la gamificación. La gamificación es poder enseñar al alumno a partir de una recompensa que lo hace perfectamente Kahoot, que ya lo hemos visto en algunos otros webinars que he tenido la oportunidad de participar con ustedes, pero Duolingo es prácticamente inteligencia artificial y lo hacemos por eso, por ganar, por ver cómo me está ganando Samuel, Carla, y no es posible que Carla, que está en Venezuela, me vaya ganando, voy a estudiar los verbos. Entonces, es una lucha constante del ser humano por aprender. En este mismo orden de ideas, tenemos que entender que estas herramientas ayudan a los maestros, y aquí es donde entramos nosotros, a dedicar un 70% del tiempo menos en las actividades administrativas que tenemos. Ahora en las nuevas tendencias, por ejemplo, en la educación básica con la nueva escuela mexicana, una de las grandes prioridades de la NEM es que el maestro se le quite la carga administrativa que tenemos. Sin embargo, en las juntas de consejo que tengo también la oportunidad de presidir en educación básica, siempre estoy procurando ver por los profesores, porque yo también doy clase, porque yo también quiero que todos estemos tranquilos con esta carga administrativa que tenemos. El profesor de STEAM, que da robótica, hace un momento decían, tenemos que tener un maestro que dé la materia de inteligencia artificial. El maestro de robótica le dio un curso, una pequeña introducción a los maestros sobre cómo podían planificar una clase de artes, y muy sencillo, te daba la lista, pero uno lo tiene que adaptar. Uno lo tiene que adaptar, uno es quien tiene como profesor la expertise para poder tener una clase efectiva, porque no es lo mismo un cuarto C que el salón 103 o 104, son alumnos totalmente distintos. Y bueno, con estos datos duros, adelante, nos podemos dar cuenta qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, lo que les comentaba, la inteligencia artificial en la educación es la tendencia que marcará el futuro en cuanto a pensamiento crítico y el pensamiento divergente. Entendamos por pensamiento crítico todos los que estamos aquí, por llevar al alumno a preguntarse más allá, a cuestionarse. No entiendo tu pregunta, te la replanteo. Hagamos una paráfrasis. Enseñar al alumno a cuestionarse, a tener una suficiente refutación con datos duros, una argumentación sustentada. No estoy de acuerdo contigo porque esto y esto. Y el pensamiento divergente, bueno, como letrada siempre me interesa mucho. Ellos saben que el 30% de mi calificación desde educación básica hasta universidad le doy esta ponderación del 30% al pensamiento divergente, al pensamiento creativo. Ellos me tienen que sorprender. A partir de la guía que yo les estoy dando, el pensamiento divergente, y les explico qué es el pensamiento divergente. Entonces, es muy satisfactorio escucharlos, pero es que el pensamiento divergente lo va a calificar contra el 30%. Y si hacemos un libro electrónico y si mejor cosemos esta portada de la antología de autobiografías, ¿por qué no lo hacemos con materiales reciclados? ¿Por qué no hacemos un libro colaborativo? Entonces, ellos tienen que trabajar su pensamiento divergente, pero nos toca a nosotros. Nosotros somos los responsables de esas pequeñas, de esos pequeños espíritus, les llamo yo, ¿no? Les puede parecer aterrador a otros profesores cuando me escuchan hablar de esa manera, pero creo que sí. Todos tenemos, somos una visión y tenemos un pensamiento distinto del otro, pero como dicen los libros de texto, discute con tu compañero, respeta turnos. Bueno, en 2019 la UNESCO
hizo un consenso en Beijing sobre inteligencia artificial. Este es el primer documento histórico que tenemos de la inteligencia artificial en donde nos da consejos y nos propone recomendaciones acerca de la inteligencia artificial. Incluso en la Agenda 2030, que ahora creo ya se convirtió en la Agenda 2032, 2035, ayúdame, por favor, corríjame. El ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, nos lleva a pensar al cuarto, educación de calidad. Ahí es donde entramos nosotros, donde entran los programas de estudio, donde entra el currículo oculto, donde entra nuestra expertise. Nosotros con la experiencia podemos desarrollar y aportar un poco a la Agenda 2030, 2032, 2035 con este retroceso que tuvimos en la contingencia sanitaria. El ODS 4 es el que nos atañe como profesores. Claro, todos los ODS, sin embargo, el ODS 4, educación de calidad, es el que nos va a llevar a tener y fomentar el uso del Internet, el uso de un desenvolvimiento en una ciudadanía digital. Bueno, también en la universidad no solo es un avance tecnológico, sino nos va a ayudar a enriquecer. Mi postura en este momento es respetar las instituciones en donde trabajamos. Yo tengo la fortuna de trabajar en varias instituciones y respetar lo que se pide en cada una de ellas. Sin embargo, nosotros podemos adaptarlas para y siempre revisar el trabajo administrativo para que sea un aprendizaje más significativo y adaptativo a los diferentes grupos de clase que tenemos, incluso desde básica hasta universidad y maestría. ¿Por qué? Porque buscamos la interacción de los alumnos, que el alumno se apropie de estos conocimientos, pero que los lleve de una manera ética, que lo lleve de una manera colaborativa y que él sea capaz de ser crítico y ser creativo. Adelante, por favor. Pero bueno, ¿qué pasa en la enseñanza de las humanidades y la inteligencia artificial? En este apasionante mundo de las humanidades, en este apasionante mundo de las letras, que es mi campo de trabajo, nos encontramos con desafíos cruciales, especialmente cuando queremos dar una clase personalizada, cuando queremos que el alumno tenga una participación activa. Cada alumno, como se los decía, es único. Cada alumno aprendemos de manera distinta, aprendemos de diferente ritmo y nosotros tenemos ese desafío constante. Es como el método japonés de Kumon, no te deja pasar al siguiente nivel de operaciones básicas, sumar, restar y dividir, multiplicar, hasta que no tienes dominado ese tema. Entonces, no pasemos de un tema por cumplir con el currículo oculto, por la literatura gris, hasta que todos sus alumnos hayan comprendido el tema, hasta que todos sus alumnos hayan entendido cuál es el significado de este proceso de desarrollo de aprendizaje, porque es un proceso de desarrollo de aprendizaje. Es que ya terminé la maestría, ya no voy a hacer nada más, ¿no? Nosotros también como profesores nos toca aprender y desaprender con ellos mismos. Es por eso que yo les digo, siempre escucho a mis alumnos y ellos son los que me enseñan a mí. Pero nos toca a nosotros saber cómo funciona y enseñarles que la computadora o internet no nada más tiene la verdad absoluta. Nosotros podemos decirle a los alumnos que busquen en fuentes confiables. También nos abre a un aprendizaje más humano, colaborativo y participativo. Y todo esto con una retroalimentación siempre al alumno. Adelante, por favor. Aquí está otra problematización o situación real, le llamo yo situación retórica, en donde vamos a imaginar, estamos en un salón, hagan de cuenta que esto es un salón, y vamos a analizar el rendimiento individual de cada uno de ustedes en tiempo real, identificando áreas de fortaleza y áreas de debilidad, los famosos FODA, ¿no? En lugar de evaluaciones estándar, ¿qué es la literatura mexicana?
define o menciona a los principales autores del siglo XIX. Vamos a dar una retroalimentación real a nuestros alumnos con sus necesidades específicas. Cuando revisamos, y bueno, cometo el error porque ya cuando les pido el trabajo, y es un trabajo, siempre pido ensayos o textos a mano por la letra y sobre todo para que los contenidos sean progresivos, los estoy pidiendo a mano ya, pero no por el miedo a que busquen mis alumnos ChatGPT. Uno conoce a sus alumnos y sabe cómo va a escribir. Si nosotros estamos recibiendo constantemente, leyendo a nuestros alumnos en una tarea, podemos leerlos y podemos sentirlos a través. Y yo digo, esto no lo escribió Samuel López. Estas no son sus palabras, no tienen idea qué significa tangible. Entonces, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente necesita el alumno. Por ejemplo, si un estudiante muestra dificultades en la comprensión de algún concepto literario, ya sea figuras retóricas, portadores textuales, estos portadores textuales pueden ser la noticia, el cuento, el texto informativo, el artículo de divulgación, textos periodísticos, estos distintos portadores textuales con sus figuras retóricas o literarias, en sus diferentes tipos de texto, textos mixtos, continuos o discontinuos, también llamados no continuos. Al alumno, la inteligencia artificial le puede ayudar a entender mejor este concepto. Explícale mejor a Jimena Sánchez la diferencia entre un hiperbatón y una sinonimia, una rima, y se los puede dar, porque tal vez nosotros con nuestras palabras no lo entendamos. Podemos hacer vinas, podemos hacer grupos heterogéneos en donde ellos puedan tener sugerencias de aprendizaje. Sin embargo, esta retroalimentación o feedback que nosotros vamos a dar no solo es una guía de aprendizaje individual, sino también permite a las y los maestros ajustar un enfoque de enseñanza en tiempo y forma para ese niño, para ese alumno, para esa persona, para ese adulto que esté estudiando. Hagamos un ciclo de retroalimentación continuo y personalizado. Hay distintos instrumentos de evaluación, no nada más se queda en el examen de preguntas abiertas. Puede quedar en una entrevista, puede quedar en una rúbrica, en una lista de cotejo. Y de esta manera, en la educación de las humanidades, con este ejemplo que les acabo de poner aquí, demostrar, vamos a fomentar la evaluación formativa y la evaluación y la metacognición. ¿Qué es la evaluación formativa? Todos sabemos que la evaluación formativa es toda aquella en la que nosotros damos una evaluación. Él hace una evaluación con verbos cognitivos utilizados a partir de la taxonomía de Bloom. Comprendí, leí el texto de manera fluida, comprendí el texto, participé de manera activa en el debate. Todos estos verbos cognitivos ustedes los deben tener presente para hacer una evaluación formativa, pero no nada más se queda en la evaluación del profesor, se queda en una autoevaluación, en una heteroevaluación y sobre todo que él sepa sus fortalezas y debilidades. Si no participó en el debate, él tiene que ser sumamente leal consigo mismo, ser consciente de la evaluación. ¿Para qué? Porque nuestro único fin como formadores, como profesores, es que llegue a la metacognición, que sepa cómo va a resolver, que sepa preguntar, que sepa cómo va a resolver una determinada situación. Adelante, por favor. Bueno, estas son las plataformas interactivas e impulsadas por la AI que nosotros en las humanidades podemos utilizarlas en ambientes dinámicos y colaborativos. Comenio, les soy sincera, no la he utilizado, es en una certificación en docencia que estoy haciendo, pero Convenio.ai, aquí los profesores pueden planificar sus clases, te puede dar el llamado programa analítico, pero ya queden ustedes si les van a incluir los ejes articuladores, si les van a incluir los diferentes campos formativos en los que tienen que hablar o trabajar con sus alumnos acerca de las diferencias y toda esta interacción, todo este eje articulador
que debe llevar un proyecto para un alumno, no nada más es estar trabajando en letras. ¿Para qué me sirve a mí hacer un ensayo? ¿Para qué me sirve a mí hacer una crónica? Porque ellos ya van de salida, a ellos sus jefes les van a pedir, no puedo entrar a esta junta de alto nivel, entra tú y me escribes una crónica. Es una reseña, ¿qué es una reseña? Reséñame cómo estuvo el congreso. Entonces son portadores textuales que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos. Es un directorio vivo completo en la web en donde están todas las empresas certificadas que están utilizando inteligencia artificial. Y bueno, ustedes ya conocen estos 3 chatbots que hemos tenido la oportunidad de explorarlos en clase y bueno, no quiero decirles las caras de mis alumnos porque como la maestra les está enseñando, les estoy enseñando que no es la verdad absoluta, ni nosotros como profesores tenemos la verdad absoluta, incluso cuando nos subimos a una tarima. Ellos, a la tarima del salón, ellos tienen el suficiente valor, la suficiente ética de desarrollar su pensamiento crítico y cuestionar, ir más allá. ¿Es verdad lo que me está diciendo Perplexity? Google Bard es una extensión de Google. ¿Cuáles son sus diferencias? ChatGPT, como ya se había mencionado anteriormente, y ustedes lo saben, está la versión gratuita, que sí, coincido, hace un momento que lo dijeron en las conclusiones de la mesa, coincido, es la que usan nuestros alumnos. Usan la versión gratis, pero ¿qué tiene con BART? BART te da hipertextos, te manda un video, te manda a otros canales de información y además te da las fuentes. Pero sin embargo hay que enseñarles al alumno a buscar las fuentes. Todo depende de la institución y a qué conclusión van a llegar con su institución. Y bueno, Perplexity también tiene, te da los formatos. Yo estoy realmente asustada, pero lo digo honestamente. Le doy a los maestros cómo utilizar una clase, cómo hacer o planificar sus clases del programa analítico y no lo usamos. No nos apropiamos de esta bondad que tiene y seguimos haciendo nuestras planeaciones a mano, que eso también está bien, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo, a mí que me encanta, no soy ingeniero en sistemas computacionales, no soy un experto en STEAM, no soy una experta en proyectos, sin embargo me apasiona mucho estar a la vanguardia en cuanto a los usos que se le da a la tecnología, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de dar varios, gracias madre, aprovecho al doctor también Martínez, de darme la oportunidad de estar con ustedes siempre y es explorar también con ustedes, es crecer en esto y enseñarle a nuestros alumnos y fomentar el pensamiento ético, que es lo que dice el profesor Lee en el video que les recomendé ver, fomentar y que nuestros alumnos sean empáticos, porque se está perdiendo toda conexión humana. Si ustedes me preguntan el teléfono de mi casa, yo no me lo sé. Si ustedes me preguntan qué hice ayer, qué decía el mensaje, me regreso al mensaje, lo busco, pongo palabras clave y las busco. Hemos perdido, creo que esta parte de la imaginación, parte de la memoria en este andar y en este traer de la tecnología, que es, bueno, no tengamos miedo, trabajemos con ella, pero de manera ética. Adelante, por favor. Y bueno, está la taxonomía de Bloom que les comentaba hace un momento. Esta taxonomía de Bloom es adaptada por Carrington en 2016 y ahora ella misma la adaptó a la rueda de la pedagogía en la inteligencia artificial. Si ustedes pueden ver, de este lado tenemos video, marketing, chatbot, diseño, escribir, productividad. Tienen todas las plataformas o aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros y cada uno de los profesores podemos utilizar para editar un video, para hacer nuestro avatar, para tener una presentación dinámica. Incluso yo iba a hacer un ejemplo, lo comentaba con Janet Maestra, le mando la presentación, la portada, el logo que tiene que ir. Yo ya había hecho mi presentación en inteligencia artificial para que se viera pues, muy ahí, ¿no?
Sin embargo, uno tiene que respetar todas estas lineamientos y aquí está la presentación, pero se pueden hacer presentaciones con inteligencia artificial más dinámicas. Pero, ¿es inteligencia artificial PowerPoint? Claro que sí, claro. Puedes insertar videos, puedes insertar hipertextos, te corrige la ortografía, te da formato APA a un documento, te ordena alfabéticamente los nombres de la lista de sus alumnos, ¿no? Entonces sí, ya trabajábamos con inteligencia artificial, algo no nuevo, pero es nuevo porque está en boga, porque lo estamos utilizando, porque te puede ayudar a hacerlo mejor. ¿Quién no utiliza el mapa en su coche o en el teléfono? O incluso cuando yo me siento rara cuando hablo con Alexa. O por favor, Google, reproduce o dime el clima. Cuando le hablamos a Siri, ¿no? Entonces, aquí está, si vamos a utilizar la inteligencia artificial de manera ética, con pensamiento crítico, estas son la taxonomía de Bloom, los verbos que les comentaba hace un momento que debemos utilizar, los verbos cognitivos, hacer, crear, escribir, planificar, colaborar, hablar, todas las cuatro, más bien, no todas, las cuatro habilidades lingüísticas. Hablar, escuchar, leer y escribir. Todos los portadores textuales que ustedes utilicen, ya sea un texto, escritura normativa o no normativa. Normativa puede ser un ensayo, una crónica, un texto literario, y no normativa la que escribimos en WhatsApp o en Meet, por ejemplo, en el chat donde estamos en Zoom. Buenas tardes, todos se presentan. Esto es ciudadanía digital, la etiqueta, las formas convencionales de educación que tenemos al momento de mandar un mensaje. A veces hasta se nos pierde y escribimos en WhatsApp, oye, ¿me pasas la presentación? Oye, ¿a qué hora llegamos? Y la otra persona contesta, hola, buenas tardes. Es un gusto, en un momento te la paso. ¿No les ha tocado? Y estamos tan automatizados. Si me saludan, yo saludo, aquí está, hola, pero no me voy a ser tan estricta. ¿Por qué? Porque comprendo en que estamos automatizados en decir, sí, va, te la paso. Pero si ya me saludan, hola, punto, abro signo de interrogación, ¿cómo estás? Cierro punto, bien, ¿y tú? Muchas gracias, fíjate que te comento. Ya abrimos otro tipo de comunicación, por eso mis preguntas no sabía si eran retóricas, si ustedes tenían miedo a esto. ¿En verdad podemos desenvolvernos en una ciudadanía digital? ¿En verdad tenemos etiqueta? Eso hay que enseñarle a nuestros alumnos, a escribir con una inteligencia educativa y que se comuniquen de manera asertiva, que se comuniquen de manera empática, hacerlos sentir que sí son humanos, que pueden sentir, que ellos sienten. Cada uno de nosotros tenemos una identidad y podemos tener 1001 problemas. Y bueno, adelante, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza en las humanidades? Bueno, tenemos acceso a distintos recursos educativos. Yo me cuestionaba hace 2 o 3 días platicando con Janet Kahoot, que me encanta, y que lo utilizo en mi evaluación formativa. Era parte de la inteligencia artificial. Es Kahoot parte de la inteligencia artificial y he tenido la fortuna de trabajar con Kahoot, pero en evaluación formativa, recuperar antes del examen, una clase antes del examen, recuperamos conocimiento. Es una especie de estudio, lo presento en educación básica, pero también lo presento en la universidad. Y los alumnos tienen la misma, adolescentes de 15, 16 años y jóvenes de 18 a 23 años tienen la misma sed de competencia. Eso hace la gamificación. Yo te voy a ganar a ti, yo te voy a ganar. Pero ¿cómo le hiciste? ¿De dónde sacaste esa información? Kahoot es una de las herramientas que podemos utilizar en nuestra evaluación formativa, porque además te va a desplegar una hoja de Excel con todas las calificaciones y en qué tiempo contestaste tú
o si respondiste y esa pregunta no la quisiste responder. También tenemos una mejora de comprensión y retención del conocimiento. Podemos utilizar videos, incluidos textos, podemos poner un vínculo, que nos lleva a hipertextos, incluir una conferencia o un documental. Mi examen final, por ejemplo, es ver un documental. Y a partir de unas preguntas es como voy a evaluar al alumno. También nosotros podemos tener comentarios personalizados en Kaisera, que es una extensión de Google también, que en alguna clase aquí la di en materiales interactivos. Kaisera, los alumnos hicieron esta extensión y en lugar de escribir en Classroom o mandarle un comentario en el documento de Google o en lo que ustedes le vayan a pedir a sus alumnos, grababa mi voz. Martín, tu trabajo me pareció excelente, sin embargo, la coherencia y la cohesión la tienes que repasar porque la división silábica, etcétera, etcétera, etcétera. Ordena de manera alfabética tus referencias, cita de manera correcta. Ellos me escuchaban a mí. Al principio es como que pena, pero ya quedamos tan automatizados que la inteligencia artificial ya la estábamos trabajando en la maestría incluso. Y al dar clase también. Porque en una clase todos estábamos trabajando aquí mismo en los salones que están atrás de ustedes, en esta extensión, en donde no nada más podemos dar una retroalimentación, un feedback a nuestros alumnos, una evaluación formativa a través de comentarios escritos, también lo podemos hacer con nuestra voz. También nos da acceso a datos duros, también a que nuestros alumnos se acerquen a estos datos, porque si vamos a argumentar, que enseñen a sus alumnos a argumentar con una evidencia y con un sustento. Adelante. La inteligencia artificial en las asignaturas, en humanidades tenemos 4, lengua y literatura, historia, arte y cultura y filosofía. En literatura podemos ayudar a nuestros estudiantes a ayudar en los idiomas, Duolingo, ¿sí o no? Duolingo ya estaba antes de que te pusiera de moda ahí, antes de que se pusiera de moda ChatGPT, gratis, mensualidades, Perplexity, Google Board. Nos ayuda a analizar los textos, ayuda a los estudiantes a aprender idiomas y crear obras artísticas, para crear software, ayudar a los estudiantes en nuestra práctica de las habilidades lingüísticas, hablar, leer, escribir y escuchar, también para generar diversas versiones de un texto. Si no le entendieron de esta manera, le podemos entender de otra, pero ojo, siempre con la consigna de que no todo es tecnología, tienen que irse a la fuente de datos. Es como, platicaba con un alumno y yo los cuestiono, ¿qué piensas del uso de ChatGPT? Yo pienso que va a cambiar, porque es como ahorita la Miss nos dice, busquen en Google Academic y sáquenme una fuente, la fuente de los más citados, de 100 años de soledad. Y así va a ser, busquen en esta aplicación de inteligencia, así va a pasar. Yo no sé si tendrá la verdad. Es por eso mis preguntas al inicio de la conferencia. En historia podemos reconstruir el pasado, podemos hacer líneas del tiempo, podemos identificar todo lo que está pasando con el ser humano. En arte y cultura podemos analizar las obras de arte, en la mañana creo vi un diplomado sobre la interpretación de La noche estrellada de Van Gogh. Interesante, porque como un diplomado nada más se va a centrar en una obra de arte. Eso lo podemos entender y qué era lo que estaba pasando con los girasoles, por ejemplo, ¿no? En filosofía podemos explorar diferentes textos, pero sobre todo enseñarles a argumentar a nuestros alumnos. Yo siempre les digo, pensamiento crítico, por favor, que te digan por qué, que te justifiquen tu respuesta, así como lo ponemos en el examen. Justifica tu respuesta en media cuartilla, pero con un fundamento, con una citación de no de más de 5 años de antigüedad, no más de 10, ¿no? Que se vayan a datos reales, a datos duros. Adelante, por favor.
¿Qué pasa con las universidades? Hay varias universidades que ya están adaptando la inteligencia artificial como Stanford, Oxford, Harvard, Georgia y Duke, con los que pueden hacer ensayos escritos por sus estudiantes y proporcionar comentarios. Esto era lo que les decía yo, no confundamos que le vamos a dictar y le vamos a pedir al alumno que le dicte, sino tomar las bondades como esta extensión que yo ya la habíamos visto aquí en la maestría, en donde le damos un feedback al alumno mediante la voz. Pero ya se le llama inteligencia artificial. También podemos desarrollar la creatividad, el pensamiento no nada más crítico, el pensamiento divergente de nuestros alumnos. Puede ayudar a los alumnos a fomentar la habilidad comunicativa, pero también, sobre todo, yo defiendo mucho y soy la abogada de darle siempre una retroalimentación a los alumnos. Repasar puntuación, repasar citación. Y si no lo hacemos de esa manera, ¿cómo se da cuenta el alumno en qué falló? ¿Lo vamos a dejar con una autoevaluación? Si participó o no participó en el debate o en la conferencia. Adelante, por favor. ¿Cuál es el futuro? Bueno, según la visión de Lee en 2021, en este texto nos menciona que el futuro de la enseñanza de las humanidades, con la integración de la inteligencia artificial, va a transformarnos, pero a largo plazo. Esto no es nuevo, por eso mi pregunta, Kahoot, ¿es inteligencia artificial? Todos estos videos que tenemos, todas estas aplicaciones que Purpose Games, Zotero, por ejemplo, que lo vimos en la maestría. Zotero es el fichero de una biblioteca. Creo que nada más está en la biblioteca central, el fichero en el archivo histórico. Pero Zotero, con Z, te da la referencia. Y nosotros podemos guardar las fuentes que estemos utilizando. ¿Qué cita utilizamos? Y podemos personalizarlo. Utilizamos en el trabajo tal. Es un fichero digital. Ustedes se dan de alta como si se dieran de alta en Facebook. Bueno, dicen mis alumnos que nadie usa ya Facebook, pero yo sí uso Facebook y Instagram y ellos se asustan porque usas Instagram. Y les contesto porque es inteligencia artificial. Y ellos incluso nos ayudan, por eso les digo, aprendamos de nuestros alumnos. Se espera que no nada más se optimice la inteligencia artificial, sino que demos, por favor, una atención personalizada a nuestros alumnos. Abogo mucho por la evaluación formativa, por la evaluación que no nada más tiene que ver con los instrumentos de evaluación del examen, es una autoevaluación, es la heteroevaluación, los distintos instrumentos, no nada más lleguemos con el examen y preguntas abiertas. No es de subraya la respuesta correcta. Una lista de cotejo, una entrevista, un portafolio de evidencias, todo lo que hiciste a lo largo del semestre. Bueno, hay muchísimas plataformas que podemos utilizar y siempre va a haber áreas de mejora. Nos toca a nosotros como profesores, como se los dije hace un momento, la situación que les comenté, la contextualización acerca de que le pedimos a ChatGPT entre todo el salón, que nos hiciera un soneto y les demostré que no era un soneto lo que me estaba dando ChatGPT, que nosotros lo estábamos utilizando. Adelante, por favor. Bueno, su futuro también es probable que veamos una integración más profunda en tecnologías emergentes como la realidad virtual, que ya lo hacen nuestros alumnos con los videojuegos, ustedes mismos si son amantes de los videojuegos, con inteligencia, realidad aumentada. Cuando usamos Google ahora, ¿qué le diremos a nuestros alumnos? ¿Vamos a citar la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Acabo de terminar de leer un ensayo y en la bibliografía en orden alfabético una alumna me puso Google Bard. Ya le escribí, dime cómo la utilizaste, cómo la adaptaste y qué comando le diste. Voy a tener una plática con ella frente a grupo, ya lo escaneé porque obviamente le voy a pedir permiso para mostrar su trabajo y que me explique cómo se le ocurrió poner en la cita, en las fuentes que había citado a inteligencia artificial de Google.
También podemos crear entornos virtuales, que ya lo hacemos, ya tenemos clases de Zoom, ya lo hicimos en Meet, ya lo hicimos en muchas plataformas para poder, incluso vamos en el coche y podemos asistir a una reunión virtual. El aprendizaje basado en proyectos, los famosos ABP que ahora están muy en boga, ¿no? Los proyectos comunitarios, los STEAM, los proyectos científicos, los podemos potenciar, pero generando ideas, y estas ideas nosotros las vamos a adaptar, nosotros las vamos a enriquecer. El futuro de la enseñanza de las humanidades no solo se centra en la eficiencia y la personalización, sino también en la creación y en el hacer clases meramente colaborativas, críticas y sobre todo llevar a ese alumno a la metacognición, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, aquí están algunos libros para que ustedes puedan darse una vuelta en Google Academic sobre la enseñanza de la inteligencia artificial en las humanidades. Adelante, por favor. Creo que ya me están correteando, ya voy. Y bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Me voy a centrar en la última y creo que lo he venido diciendo a lo largo de esta pequeña charla. La inteligencia artificial está transformando la enseñanza de las humanidades en la universidad, desde la optimización, la eficiencia, hasta la personalización educativa. También nos ofrece una significativa área de mejora y accesibilidad a la educación. Se destacan las consideraciones éticas, lo que les comentaba, la adaptación proactiva de las tecnologías y la necesidad de mantener una integridad académica. Todos sabemos y nuestros alumnos ya saben, antes era un secreto que yo lo guardaba celosamente como un secreto de amor. Turnitin, ahora ellos saben, les dije, tu trabajo será sometido a Turnitin. Yo conozco cómo escribes. Yo sé que la voz que estoy leyendo no es tuya. Eso nos toca a nosotros como institución, como profesores, de desarrollar y sobre todo fomentar, ¿no? La integridad que promueve esta adaptación y esta transición no está exenta de desafíos éticos. Hace un momento cuando llegué vi el cartel de Turnitin. Compartamos con nuestros alumnos que los trabajos van a ser examinados si fueron creados por un humano o por una inteligencia artificial. No está exenta de desafíos éticos como el plagio y la privacidad estudiantil. Esto es muy importante con la privacidad de datos. También es importante hacerles hincapié a los alumnos que requieren una atención cuidadosa acerca del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta adaptación proactiva no implica solo aprovechar las ventajas de la tecnología, sino también abordar críticamente sus limitaciones. No todo es verdad con inteligencia artificial. Nos toca a nosotros como profesores enseñarle a los alumnos qué es la ética, qué es la empatía, qué es la humanidad, qué siente el otro, qué sientes tú. Eso nos hace diferentes a la inteligencia artificial. Nuestra formación y creo que nuestro oficio creo que va a tener, al igual que el uso de la inteligencia artificial, creo que se nos va a revalorizar nuestro oficio como docente. Vamos a dar un cambio radical y vamos a tener más apoyo en la educación básica de las madres y padres de familia. Nos toca a nosotros respetar las instituciones en donde trabajamos. Nos toca a nosotros trabajar con nuestro currículo oculto. Nos toca a nosotros dar citaciones, utilizar la literatura gris a fin de que nuestros alumnos tengan una verdadera metacognición. Y bueno, por último, lo subrayé y lo puse en negrita. Sí quisiera hacer énfasis en esto. Para que la inteligencia artificial sea afectiva en la enseñanza de las humanidades, es importante que los educadores, que nosotros como profesores tengamos un conocimiento básico de la tecnología. Además, es importante que nosotros como profesores seamos capaces de integrar la inteligencia artificial de manera efectiva en nuestras prácticas de enseñanza, aprendizaje, en los procesos de desarrollo de aprendizaje, y que las instituciones los capaciten para enfrentarse a
Muchas gracias. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Yo había leído por algún lado, no recuerdo en dónde, que incluso para utilizar una inteligencia artificial como ChatGPT, había que tener como ciertas habilidades, ¿no? Finalmente tú le pides algo y ese algo te lo puede perfeccionar y le puedes pedir que lo mejore y todo, pero al final el producto probablemente no sea el producto que tú esperas, ¿no? Entonces, escuché que un trabajo del futuro iba a ser los susurradores de IA. Yo dije, ah, qué cool, ¿no? O sea, suena padrísimo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo puedo utilizar eso a mi favor, ¿no? Con los alumnos, porque ahora que estuve dando una clase de humanidades con alumnos de derecho, sí utilizan esa herramienta, pero por ejemplo yo les pedí que utilizaran alguna que creara animaciones y no las conocían, ¿no? No sé, como como Cartoon Network, pero puedes hacer un video con muñequitos y tú les vas poniendo las voces y todo, ¿no? Entonces ellos no lo conocían. Y dije, bueno, finalmente sí utilizan la inteligencia artificial, pero utilizan como cosas muy básicas, pero además no la saben utilizar, ¿no? Cuando a lo mejor yo veo a mis hijos que utilizan el ecosistema Notion, y que tienen estas cosas y que mis hijos se arman cosas fabulosas en un montón de herramientas que les dan en la escuela, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos ese saltito, no? Porque en unos años me van a llegar esos alumnos y me van a comer en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar eso a mi favor, no? Con estos chicos que tenemos ahorita que sí la usan, pero que finalmente no las conocen, contra lo que viene, ¿no? Muy interesante tu pregunta y aquí tengo la respuesta. Yo estoy preparando a los alumnos que te van a llegar en 5 años. Ellos son los que me enseñan. A ellos les mostré cómo ChatGPT no pudo hacer un soneto. En la rueda de la pedagogía, ahí vienen todos los verbos que nosotros como profesores podemos utilizar. ¿Qué quieres hacer? Analizar, crear, escribir una historieta. Todos estos verbos cognitivos nosotros nos toca, ¿sí? Muchas veces somos autodidactas, pero como lo dije en la conclusión, hace falta que también a nosotros nos den esa capacitación. Yo porque soy un amante del uso de las herramientas digitales, sin embargo, como lo comentaba, ¿no? Les damos el chat GPT a los profesores, pero ahí se queda. Nosotros tenemos que utilizar en la rueda de la pedagogía que hizo Carrington, que la adaptó, la rueda de la pedagogía que ya lo utilizaba con los verbos, la taxonomía de Bloom, la adaptó para editar videos, para hacer cortometrajes. Entonces, no estaría de más que utilizáramos y le demos la característica como fuente confiable de la pedagogía, la rueda de la pedagogía en el uso de la... Y bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una historieta, un cartoon con mis alumnos. Bueno, aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar primero la historia. Es un texto corto, es un portador textual, un cuento. Los personajes serán estos. Eso te va llevando la rueda de la pedagogía. Es importante, yo no las he explorado, no todas las he explorado. El primer video que les di, solamente lo adapté en WeVideo, en inteligencia artificial. Está adaptado a ese video y yo pude hacer mis cortes, pero porque yo no tengo temor a moverle a control Z, ¿me explico? Entonces, si los niños se están preparando, si los niños van adelante, les van a llegar a la universidad los niños de la pandemia. Está apenas saliendo la primera generación de secundaria de clase presencial. Entonces ellos ya tienen muchísima información porque llevaron 2 años en clase. Nos toca a las instituciones ofrecer y nosotros también estar como una responsabilidad del profesor también adaptarse y también mejorar y crear, estar a la vanguardia de todas las necesidades que vienen en sí.
Esa sería mi respuesta. Espero haberte respondido, pero creo que te va a ayudar mucho el uso de la taxonomía de Bloom adaptada a la inteligencia artificial, pero usando los verbos cognitivos. Crear, desarrollar y exponer, porque al final lo exponen, supongo, ¿no? Tu proyecto, exacto. Entonces, ahí voy, a partir de verbos cognitivos, con 3 verbos cognitivos que les des en una instrucción, creo que ya quedaría más claro, explorar tal aplicación. ¿En qué la utilizaría? Cuestionar al alumno, pensamiento crítico, era lo que yo les comentaba. Le doy el 30% de mi evaluación, la ponderación es del 30% al pensamiento divergente, a la creatividad que él pueda tener. Musicalízalo. Lenguaje de señas, por ejemplo, ellos tienen que hacer uso de el pensamiento crítico y el pensamiento divergente, pero nos toca a nosotros estar a la vanguardia también de lo que se enfrenta y, como dije, aprender a desaprender. Yo aprendo de mis alumnos. Maestra, un gusto saludarle. Igualmente, doctor. Usé el ChatGPT y le hice una pregunta y le encontré cuatro informaciones no validadas con error y una sola con acierto en un texto de, pensemos, 7 líneas. En un ejercicio muy sencillo le pregunté qué es la Universidad Motolinía del Pedregal y me contestó que era una universidad fundada en 1959. Falso. Nada más falso que eso. Segundo, que pertenecía al verbo divino. No sé qué es el verbo divino. Tercero, que impartíamos la carrera de ingeniería. Falso. Que impartíamos la carrera de comunicación. Falso. Y lo único que se acertó es que somos una universidad de alta calidad. Probablemente la investigación no vaya tanto en el sentido de positivo de lo que es, sino también hay que encontrar lo que no es. Eso abre la posibilidad del pensamiento crítico. Gracias por escucharme. Sí, profesor, coincido con ustedes, por eso que yo les di el ejemplo de la situación retórica cuando estaba escuchando a mis alumnos. Abramos, le pedía si no era la clase de soneto, estábamos viendo, y les mostré, tiene 2 cuartetos, 2 tercetos, es endecasílabo, y les demostré, esto no es un soneto, no crean todo lo que da la internet, no solamente ChatGPT, porque no se trata tampoco de masacrarlo, ¿no? Sino que no se crea todo lo que está en la nube, toda la información. Por eso está Google Academic y en las clases aquí de la maestría siempre nos hacían énfasis. Busca los más citados, busca fuentes confiables, rectifica, es el pensamiento crítico que queda, que es la responsabilidad que tenemos nosotros como profesores, fomentar en nuestros alumnos. Gracias, profesor, un gusto también. Bueno, muchas gracias, maestra Karina, por su presentación. Bueno, es un comentario, ¿no? Como anexo al tema. Hace ratito comentábamos en la primera mesa de trabajo que tuvimos acerca de la pertinencia, sí, no, como desafíos y oportunidades de las inteligencias artificiales en la educación. Pues precisamente, y aunado a lo que usted comentó acerca del soneto que pidió, que estaba evidentemente mal o mal realizado, pues el reto que nosotros tenemos como profesores es enseñarle al alumno en este sentido, pues saber discriminar la información que le presenta, no solamente el chat o la inteligencia artificial, sino cualquier fuente de información que tenga a la mano. No, antes decíamos que critica al autor del libro. Antes decíamos, critica la página de internet donde estás trabajando, donde estás sacando la información. Ahora critica la inteligencia artificial si esa información que te está dando es coherente o tiene que ver realmente con el tema que tú estás desarrollando o investigando. Porque muchas veces, es verdad, yo lo he visto, que la inteligencia artificial te da información sobre el tema, pero no es la información
que realmente requieres para desarrollar el tema, o te va a dar una perspectiva que no es la que se necesita en el momento. Y eso yo creo que nosotros como docentes le tenemos que mostrar a los alumnos los criterios mínimos necesarios para saber si esa información es real o no. Bueno, la información es real, más bien si es útil o no esa información para el proceso cognitivo que queremos lograr, ¿no? Eso por un lado. También, mientras usted nos mostraba los porcentajes y los datos acerca de la utilización de los chats de inteligencia artificial, se me vino a la mente también cómo esto ya en la vida cotidiana y en la vida de todos los días se presentan ya estas inteligencias artificiales. Y se me vino a la cabeza un comercial que sale muy seguido en un canal de noticias que escucho sobre una página de prevención de violencia contra la mujer, que dice si te golpeas, si te revisa el celular, si tal y tal y tal, eso es violencia. Escribe a Violeta un chatbot para tener orientación acerca de tu problema. Entonces yo digo, ya no es una persona la que me está orientando, la que me está dando como la calidad humana que necesito. Y más en este contexto de violencia, ¿no? No es una persona la que va a orientar a una mujer que está sufriendo un caso de violencia familiar o lo que sea, sino es una inteligencia artificial la que va a solucionar el problema o al menos dar la primera atención, ¿no? Y eso lo vemos en varios, cuando compras un producto, cuando entras a una página de una asociación o de una empresa para pedir información, es una inteligencia artificial la que te está orientando, la que te está dando la información necesaria y se pierde ese contacto con el ser humano, ¿sí? Ya muchas empresas ya no tienen servicio al cliente de manera telefónica, es un chat el que te está orientando y no recibes del todo la información que tú quieres porque el chat tiene algoritmos y no te contesta lo que realmente necesitas. Y ese es como el bemol o el pero que pues ahora le encontramos. Tal vez en mañana eso se llegue a sofisticar un poco más y encontremos información más certera, pero sí, yo veo como ya el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana y que está reemplazando personas que realizaban ese trabajo y que le quitan calidad humana, ¿no? A las cosas. Y es como que, pues ya lo estamos haciendo desde un mundo más frío en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, coincido totalmente con usted y como se los decía, lo que nos queda a nosotros como profesores y estoy segura que nos va a revalorizar en nuestro oficio es la docencia, estar face to face con nuestros alumnos cara a cara, pero no perdamos los valores, la ética, no perdamos y fomentemos la empatía con nuestros alumnos. El video que les dejo del profesor Lee habla acerca de eso. La inteligencia artificial, sí, y él es experto en inteligencia artificial, pero él, y coincido 100% con él, que él rescata la empatía. Formemos personas capaces de sentir cómo está el otro, capaces de dar un juicio, capaces de actuar con ética, capaces de fomentar el pensamiento crítico. Y también coincido porque, bueno, hay un banco, es color azul con varias B y una A, que les ha tocado a ustedes, que llegan al banco y les dice cuántos depósitos, de cuánto es un monto. Ahí está la practicaja. ¿Qué está haciendo ese banco de color azul con varias B y una A? Está sustituyendo las practicajas por la atención que uno tiene con la persona que está en el mostrador que me va a cambiar un cheque o que voy a llegar a depositar, pagar mis multas. Lo estamos viendo a corto plazo, estamos en México. ¿No les ha tocado cuando ve a la practicaja dónde está ese contacto con el ser humano? Es por ello que la inteligencia artificial no va a sustituir el oficio de ser profesor. Entonces creo que se va a revalorizar nuestra práctica
y como profesores podemos sentirnos orgullosos de este oficio y que estamos trabajando con personas y recursos humanos. Nos toca a nosotros enseñarle esto a nuestros alumnos y platicar, acercarnos a ellos, hacer un vínculo entre ellos. ¿No es lo mismo? Ojo, ser amigo que ser amigable. No es lo mismo. También hay ciertas situaciones y cierto límite que nosotros tenemos que tener con ellos, ¿no? Siempre y cuando el respeto. Coincido. Muchas gracias por tu comentario. Un comentario igual. Estaba pensando en hace 25 años, un poco más, el momento en el que estando en la universidad empezó la internet. Y entonces era como muy cómico para nosotros en este tiempo, ¿no? Todos estábamos anotados en una hoja y nos daban una arroba que todo era genérico. Todos teníamos, digamos, lo mismo en el nombre y casi vamos, la misma dirección electrónica. Lo que cambiaba era nuestra contraseña. Poco a poco y conforme los años empezamos a dominar en México la internet con un correo electrónico personal, con una dirección personal y con una contraseña personal, porque primero era la dirección similar con una contraseña similar, mientras en Inglaterra estaba desde 1976, pues ya la reina Isabel estaba utilizando la internet. O sea, estas diferencias en un país del mundo había una cuestión de vanguardia y en México muchos años después, años 90, finales, está entrando la arroba con una dirección, con una contraseña. Y la evolución, después 2005, pensémoslo así, algunos 10 años después, nosotros ya tenemos digamos, una dinámica bastante interesante en la internet. Y nosotros que hacemos esa transición, vamos a decir, de la máquina de escribir, de la máquina eléctrica a la computadora, incluso de la computadora que tenía pues este armatoste y que tenía un lenguaje y que era incipiente su uso y que incluso también no tenía todo, vamos, una computadora convencional que luego ingresan las laptops, que después tenemos una iPad, que después tenemos, entonces toda esta gama de novedades que después del año 2000 es vertiginosa y que en estos 23 años hemos tenido un movimiento, vamos, aceleradísimo de los dispositivos electrónicos. Y ahora, después de la contingencia sanitaria, que viene el uso de la inteligencia artificial de una manera muchísimo más agresiva a la que teníamos en el año 2015, por ejemplo, que era esto que ya se está mencionando. Bueno, pues igual vamos a aprender a manejarla, a utilizarla con inteligencia, a decidir sobre ella, a que sea una herramienta para que sea eficiente nuestro actuar y quizá nuestra profesión, pero pienso que esto es lo que tiene que ocurrir. Nosotros también nos tenemos que educar para poder ofrecerles y conducir al humano que está enfrente de mí, a este estudiante de esta época con estas inquietudes, que incluso aprende más rápido que yo, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer por orientarlo, por formar, por completar su formación? Entonces, más bien estaba haciendo como esta analogía histórica, porque nosotros somos hijos de ese momento. Bueno, aquí puede haber algunos más chicos, ¿verdad? Pero el asunto es que esta situación tan compleja y tan vertiginosa, el año 2000, un parteaguas, bueno, que va a explotar todo, que se acabe el mundo, que no sé cuánto, y no pasó. Quizá era exactamente esto que sucedió, porque exactamente después del año 2000 esto se aceleró como lo hemos visto, ¿no? Y cada guerra trae igual novedades.
Coincido totalmente, madre. Gracias por la participación a la madre Margarita. Sí, es una cronología, es una línea del tiempo. Nosotros, a mí me tocó hacer la tesis usando el códex y ahora le damos a hacer y deshacer. Es el corrector que le poníamos a la máquina de escribir y ahora solo utilizo el cursor del lado izquierdo y le pongo hacer o deshacer. Perdí mi texto F10 o F5, ¿no? Ya se recuperó por ahí está el documento. Y hice la tesis a máquina de escribir, utilicé la computadora, utilicé todas estas herramientas y creo que nosotros que pertenecemos a la misma generación hemos pasado por estos procesos cronológicos y como lo he mencionado siempre, aprender a desaprender. Muchas gracias, madre, coincido. Pues le damos un abrazo a la maestra. Hay que darle un abrazo también, perdónenme. Y bueno, le pido a la madre Margarita que entregue la constancia y un presente para la maestra. Muchas gracias. Pues bueno, ahorita tenemos un breve receso de 10 minutos, por favor. Aquí al fondo saben que hay algo de coffee break, lo que necesiten, pues estamos para apoyarles.